entrando más gente. ¿Tenían clase antes? ¿Recién terminan? Sí, tuvimos investigación, pero terminó hace un rato. Ah, bueno, está bien. Bueno, yo hoy los voy a liberar un cachitín antes. Tengo un compromiso, lo voy a ver jugar a mi hijo juega al rugby y bueno, está convocado hoy a un partido acá en Rosario, entonces contra un equipo de Tucumán. ¿Tengo gente de Tucumán? No. Bueno, si no, sería la oportunidad para saludarlos. Entonces, bueno, como tenemos que estar, digamos, si no nos llego, por eso los voy a liberar un cachitín antes, serán unos 20 minutitos antes, si ustedes me permiten. De todas maneras, vamos bien con el cronograma, así que estamos muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, como les dije en la clase pasada, ya vamos a empezar a adentrarnos en el... Esperen, que no quiero que vean esa, sino que quería que vieran la primera. Ahí está. Ahí estamos. Díganme si ustedes ven la presentación. Sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, como les decía la clase pasada, ya hoy vamos a empezar en particular a estudiar características. En este caso vamos a arrancar con las bacterias. Por eso ahí habla de características de las células bacterianas, ¿sí? Ustedes seguramente deben haber visto en primer año qué es una célula. ¿Alguien me quiere contar qué es una célula? Si ustedes le tuvieran que decir a alguien qué es una célula, ¿qué dirían? ¿No? ¿Se les ocurre Es nada? la unidad de vida más pequeña. Eso. Muy bien, muy bien. Es la unidad fundamental de todos los seres vivos, muy bien, ¿sí? Bueno, ¿y hay un solo tipo de célula? No, hay varios. Hay varios. Hay A ver, células procariotas y eucariotas. bien, bien, esa era la respuesta que quería, ¿sí? La podemos dividir en dos grandes grupos a las células. ¿Y se acuerdan por qué razón se dividían de esa manera? Procariota era porque no tenía núcleo y Ujú. eucariota sí tenía núcleo. Muy bien. Bueno, perfecto. O sea que ya tienen una buena parte de la clase, ya la tienen sabida. Perfecto. Bueno, justamente la primera diapo tiene que ver con comparar células procariotas y células eucariotas. Y la característica que ustedes dijeron es precisamente la que va a dar la diferencia. Cuando uno dice que tiene un núcleo, es porque justamente el material genético, ¿no?, de estas células no está rodeado, en el caso de las células procariotas, que son las que vamos a ver ahora. Esperen un segundito, a ver, esperen un segundo. Bueno, por eso ladraban tanto los perros. Bien, ¿se escucha? ¿Sigo? Ahí estamos. Entonces, en las células procariotas, como bien decían ustedes, ese material genético no está rodeado por una membrana, ¿sí? Todas las células están formadas están delimitadas por una membrana. La membrana, que en este caso es la membrana plasmática que le llamamos, tiene una característica. ¿Se acuerdan de qué estaba hecha la membrana plasmática? Era una bicapa de qué, ¿se acuerdan? De fosfolípidos. Muy bien, Yamila, de fosfolípidos, exactamente.
esa membrana plasmática, o sea, la membrana que rodea la célula, es el mismo estilo de membrana que va a rodear, en el caso de la célula eucariota, al núcleo, al ADN, va a formar el núcleo. ¿Y proteínas también, profe? Sí, muy bien, Vero, sí. También tiene proteínas, ¿sí? Y puede tener otros componentes, como por ejemplo puede tener colesterol en el caso de las células animales, ¿sí? Pero a lo que voy es que la característica principal de esas membranas es que es una bicapa fosfolipídica que justamente lo que hace es separar compartimentos, ¿sí? Entonces, las células procariotas, que son las células que vamos a ver ahora, porque todas las células bacterianas son células procariotas, carecen de esa membrana nuclear. Entonces se dice que el ADN de esas células está en una zona que se conoce como nucleoide, ¿sí? O sea, la célula no tiene un núcleo definido, pero sí tiene una zona que al microscopio muchas veces se la puede ver dependiendo de con qué latinio y cómo es el método, se la ve un poquito más oscura. Esa zona es donde va a estar el único cromosoma que tiene la bacteria y que generalmente es circular, o sea, es un redondel, ¿sí? Esto para que ustedes vayan después viendo las diferencias que vamos a tener con la célula eucariota. En el caso de las células procariotas, ese ADN no está asociado a proteínas. Las proteínas que sí están en el ADN de las células eucariotas son denominadas histonas. No sé si eso ustedes lo vieron en biología. Pero las procariotas no tienen proteínas, ¿sí? Entonces, solamente el ADN. Y justamente, como no tiene núcleo, tampoco va a tener esta célula procariota orgánulos que estén rodeados por las membranas, ¿sí? En la célula eucariota sí van a existir esos orgánulos. ¿Se acuerdan cuál puede ser un ejemplo de un orgánulo o una organela en las células eucariotas? Las mitocondrias. Muy bien. Realizan la respiración celular. Muy bien, las mitocondrias, ¿sí? Aparato de Golgi. Muy bien, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, ¿sí? En el caso de las células vegetales, los cloroplastos. Bueno, pero la célula procariota no tiene nada de eso. Sí puede tener como si fueran invaginaciones de la membrana, como si hicieran bolsitas, ¿sí? Pero que son hechas de la misma membrana. A esas, justamente ahí es donde van a aparecer lo que se conocen como inclusiones, que después lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, las células procariotas tienen una pared por detrás de la membrana, por encima de la membrana. Ven que tiene, ¿sí?, la membrana y tiene una pared. Esa pared es una pared que está fabricada, que ahora se las voy a mostrar, por un componente que se denomina peptidoglucano. Ahora les voy a mostrar de qué manera está hecha. Y otra cosa también que diferencia las células procariotas de las células eucariotas es que la división de estas células es una división simple y se hace por lo que se denomina fisión binaria. Entonces, directamente lo que hace la célula es duplicar el material genético y dividirse en dos, exactamente iguales. Por eso son clones. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les había hablado de esto que nosotros, de cómo es que denominamos que es una especie, que es un individuo? En el caso de las bacterias, yo no voy a poder contar un individuo, sino que es un clon. Bueno, ahí entonces son dibujos, son esquemas, para que se vea la complejidad de una célula eucariota
y la simpleza de la célula procariota. Sin embargo, la célula procariota, así solita, sin nada, también puede realizar un montón de funciones, ¿sí? Y para nosotros, digamos, para ustedes, ¿no? Como técnicos en esterilización, bueno, son bastante molestas estas bacterias, porque precisamente se duplican rápidamente y hay que tratar de que desaparezcan, ¿sí? Bueno, acá entonces aparecen algunas cosas que son similares. La que está recuadrado, ¿sí? Es que puede aparecer tanto en una como en la otra. La pared celular, en el caso de las células eucariotas, no aparece en todas las células eucariotas. Sí, por ejemplo, vamos a ver que aparece, bueno, en la célula vegetal y en las células, por ejemplo, de los hongos, que también tienen pared celular, pero es distinta a la pared de las bacterias. Así que eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos hongos. Bueno, ¿cuál es el tamaño y cuáles son las formas que pueden tener estas células bacterianas? Bueno, las células bacterianas en su mayoría son células que miden aproximadamente entre 0,2 y 2 micrómetros. Acuérdense que el micrómetro es, digamos, como bien dice ahí, son 10 veces menores a las células eucariotas. Eso es de diámetro aproximado y de largo también van a depender de cuál sea la forma que tengan. Entonces vamos a tener cocos, que son esféricos, vamos a tener bacilos, que son alargados, y vamos a tener algunas estructuras que son las que llamamos espirilares, que forman estos que están acá, que son los espirilos. Esto sería la forma del coco, la forma del bacilo. Y esta que está acá es una forma que es bastante rara, que se llaman espiroquetas. Son como si fueran, ¿vieron como los fideitos tirabuzones? ¿Sí? Esos que tienen así como una colita de cerdito. Bueno, a ese estilo. Bueno, justamente hay algunas cosas que las caracterizan, ¿no? La mayoría de los procariotas son comparativamente más pequeños que los eucariotas, ¿sí? La velocidad de intercambio de nutrientes y de desechos depende de la superficie disponible. Entonces, va dependiendo de cuán grandes sean, y velocidad de crecimiento es mucho mayor que los eucariotas, porque es lo que les dije, se dividen por fusión binaria, o sea que ellos directamente lo que hacen es, fisión binaria, lo que hacen es dividirse en dos. Acá hay algunos ejemplos para que ustedes las vean. Esta que está acá es una cianobacteria, es una bacteria que es capaz de hacer fotosíntesis y que son las mayores productoras de dióxido de carbono del planeta. Uno piensa que son las plantas, pero en realidad esto, que sería el fitoplancton, ¿sí? Que están en los mares, son los mayores productores de dióxido de carbono. Perdón, de oxígeno, toman dióxido de carbono. Después hay bacilos, hay, digamos, bacilos un poquito más largos, bacilos más cortitos, cocos que pueden estar de a 2, ¿sí? O cocos más chiquitos. Entonces resulta que, por ejemplo, los cocos se pueden agrupar. ¿tá? Entonces, dependiendo de cómo se agrupan, es también la forma que pueden tener. La palabra coco proviene del griego, que quiere decir grano. Entonces son así, son chiquititos, redondeados. Y, por ejemplo, podemos tener diplococos si están unidos de a 2. Entonces van a ver ustedes al microscopio que son 2 bolitas pegaditas. Lo que nosotros llamamos estreptococos, que le da el nombre también al género, es porque van a aparecer como si fueran en cadenas. Después pueden aparecer en formitas de 4, que son tétradas,
Y después están las zarcinas y los estáfilos, que es cuando aparecen en formita de racimos. El estrepto, entonces, que va a aparecer uno al ladito del otro, como una cadena. Y el estáfilo es cuando le va a aparecer como si fuera un racimito de uvas. ¿Sí? Bien, los bacilos, que provienen justamente del griego baculus, que quiere decir varilla, tienen formita como de varillo o bastoncillo. Y también ahí vamos a poder tener diferentes disposiciones. Por ejemplo, hay bacilos que no son tan redondeados, sino que son más ovalados. Entonces, eso se lo llama muchas veces cocobacilo. Bacilo propiamente, cuando es más alargado, un diplobacilo cuando están de a dos, un estreptobacilo cuando están en cadena, y después están los que serían en empalizada, que es como si se pusieran uno al ladito del otro, como si armaran como las rejas, ¿sí? Del jardín. Y las espirilares son bacterias que van a presentar curvaturas, ¿sí? No son rectas como los bacilos, no son rectos como los bacilos. Entonces acá hay diferentes tipos, que es lo que les decía. Por ejemplo, los vibrio o vibriones es como si fueran como comitas, como medialunitas, ¿sí? Son bacilos, pero son curvos. Esto es característico, por ejemplo, del Vibrio cholerae, la bacteria que produce el cólera. Los espirilos son los que yo les decía, que ¿vieron? Esto me hace acordar como los snacks que vienen ahora, ¿vieron esos que vienen muy picantes o que tienen esa formita así bueno, esa sería la forma, la de los espirilos. Por eso les dice que es como un tirabuzón, pero rígido. Y las espiroquetas, que son helicoidales, también como estas, pero estas sí son flexibles. Entonces, fíjense que es como que pueden modificar su forma. No son rígidas como estas. ¿Mm? Entonces, esto es lo que nos da ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice que si bien la célula es una célula sencilla desde el punto de vista de lo que contiene, porque no tiene más que lo que ya hablamos, sí va a ser diferente el comportamiento por justamente las distintas formas que pueden tener. De hecho, por ejemplo, acá, no sé si ven, ¿qué tiene esta? ¿Se acuerdan esto que eran? Estos son flagelos. Entonces esto le permite moverse, ¿sí? Que después ya lo vamos a ver. Son como tentáculos, diríamos. No, son prolongaciones de la membrana y en realidad muchas veces pueden tener un flagelo, fíjense acá en el dibujito, ¿ven? Ya esto lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a ver bien en detalle a esto, pero tienen un flagelo, generalmente es uno solo, pero también lo que pueden tener son estos pequeños filamentos, ven que tienen como todo alrededor, ¿sí? Que son como si fueran pelitos, entonces son más cortitos. Ya vamos a ver, esto le ayuda para moverse, ¿sí? Esto le ayuda a la movilidad de la bacteria. Y estos generalmente le ayudan para adherirse a las superficies, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la próxima. El flagelo es parecido al flagelo del espermatozoide, que es la única célula eucariota que... bueno. Bien, Richard, ok. Escuchen, si hay alguien que quiere ingresar y no puede, que no es con el mail institucional, no lo puedo dejar ingresar.
Acá tengo a Carolina Castro, que si no es con su mail institucional no la puedo dejar ingresar. Si pueden decirle. Está conectada, profe. Está conectada, pero me dice admitir un invitado. Bueno, no sé qué habrá sido. Bueno, bien, volvamos. Profe, una consulta. Entonces, los cocos, los bacilos se pueden agrupar. Sí, tanto los cocos como los bacilos pueden agruparse, ¿sí? Y eso se ve al microscopio. Cuando uno hace un extendido, después ya les voy a mostrar, más adelante les voy a mostrar una microfotografía, un extendido, una coloración, ustedes los van a ver de esa manera. Eso también es una forma de poder ya identificarlos, ¿sí? Porque si yo veo estas cadenitas, ¿sí? de cocos, puedo decir que estoy en presencia de streptococos. ¿Mm? Bueno, justamente la forma que va a tener una bacteria está determinada por la herencia, es decir, está determinada por su genoma. Desde una perspectiva genética, es decir, desde su genoma, casi todas las bacterias se dice que son monomorfas, es decir, conservan una única forma. ¿Mm? Ahora, a veces, por las condiciones ambientales, eso puede modificarse. Entonces, a veces, en esos casos, dificulta a la identificación. Porque es lo que yo recién le decía a Verónica, si en general yo sé que es un estrepto, ¿sí? Bueno, lo voy a ver como un estreptococo. Bueno, puede pasar que a veces haya bacterias que puedan presentar varias formas. En ese caso, se dice que son pleomorfas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el género Corynebacterium, que puede presentar varias formas. Pero en general, las bacterias que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de las que vamos a estudiar, bueno, en general son todas monomorfas. O sea que en general ya sabemos si son cocos o son bacilos y cuál es la forma que tienen. Bueno, algo muy importante en la bacteria es la pared celular. La pared celular bacteriana es una pared que lo que hace es darle muchas funciones, tiene muchas funciones. Es una pared, es una estructura rígida, compleja, y tiene diferentes funciones. La principal es justamente evitar que la célula bacteriana se rompa con la presión intracelular. Es decir, si la presión intracelular es mayor que la extracelular, es decir, si yo estoy apretando dentro de la célula, ¿sí? Entonces, la célula lo que va a tratar de hacer se va a tratar de hinchar, ¿sí? Y si no tuviera la pared, se terminaría rompiendo. Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, a nuestras células. Las células animales no tienen pared, entonces son más frágiles en ese sentido. Pero en el caso de las bacterias, es una protección que tienen. Otra cosa que también es importante es porque precisamente hace a que mantenga la forma de la bacteria. Es también donde se van a anclar, como recién les contaba, los flagelos. Porque acuérdense que los flagelos son prolongaciones de la membrana, pero tienen que estar como si fuera enganchados, ¿sí? En la pared de la bacteria. El último punto es el que a nosotros ahora después yo les voy a contar, es el que permite la diferenciación para la clasificación. Según la pared, según el tipo de composición que tenga la pared, nosotros vamos a diferenciar a las células bacterianas en dos grandes grupos, que ahora les voy a contar un poquitito más adelante. Y después otras dos cosas muy importantes son,
Por un lado, que la pared contribuye a la virulencia de algunas cepas. En la pared vamos a encontrar que muchas bacterias tienen antígenos, ¿sí? Que son las que le van a dar la capacidad justamente para invadir tejidos y ser justamente más virulentos. Y por otro lado, es el sitio de unión de algunos antibióticos, ¿sí? Yo un poco más adelante hay una clase en la cual les cuento un poquito de cuáles son los antibióticos, no para que ustedes se los aprendan porque son muchos, pero como para que tengan una idea. Los antibióticos pueden actuar en diferentes lugares. Uno de los lugares donde puede actuar es en la pared bacteriana, ¿sí? Que por esa razón es bien selectivo el antibiótico ahí, porque justamente la pared solamente la tiene la bacteria, entonces no va a actuar en ningún otro lado. Bueno, ¿de qué está hecha la pared celular bacteriana? La pared celular bacteriana está compuesta por una macromolécula que se denomina vulgarmente como mureína, pero su nombre científico es peptidoglucano, ¿sí? Y ese peptidoglucano está compuesto por un disacárido. ¿Se acuerdan que los sacáridos son azúcares? Esto no es necesario que ustedes se sepan esta fórmula, pero yo quiero que ustedes entiendan para saber de dónde viene todo esto. Entonces, ese peptidoglucano está formado por un disacárido, es decir, son dos azúcares, repetitivo, que está unido por polipéptidos. ¿Qué son los polipéptidos? Son cadenitas cortas de aminoácidos. ¿Se acuerdan esto de biología? Sacáridos, hidratos de carbono, como por ejemplo la glucosa, ¿sí? La ribosa. ¿Ah? Y polipéptidos son proteínas, o digamos, en realidad son proteínas cortitas, son uniones de algunos aminoácidos, ¿sí? El disacárido está formado, fíjense, por un monosacárido que se llama N-acetilglucosamina y el otro, que es el que se denomina N-acetilmurámico. Por eso es que a la pared a veces se le llama mureína. Es por este monosacárido que está acá. Y esos dos disacáridos se van a unir para formar hileras. Ahora lo voy a mostrar en una imagen. Que esas hileras van a tener entre 10 y 65 unidades que van a constituir el esqueleto, ¿sí? Y ese esqueleto se va a unir entre ellos por esos polipéptidos. Así. Miren cómo son. No sé si se alcanza a ver. Estos dos que están acá son los dos sacáridos, los dos monosacáridos, ¿lo ven? Este y este. Este que está acá es la N-acetilglucosamina, que no es necesario que se lo sepan, y este que está acá es el N-acetilmurámico. ¿Se ve? Entonces ellos dos están unidos. ¿Y qué tienen acá? Acá tienen el polipéptido. ¿Se ve? Tiene una cadenita de aminoácidos. Entonces, ¿qué hacen estos? Estos, ven que acá les van diciendo, ¿no? Tienen el monosacárido, el otro monosacárido, y acá están las cadenitas, ¿sí? Con los péptidos. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, de esa manera se forma, como bien dice el nombre, una pared. ¿Ah? Ahora, dependiendo de cómo sea esa pared,
Las células bacterianas se clasifican en dos grandes grupos. Las gram positivas y las gram negativas. Y ahora explico cada una. Las gram positivas son células bacterianas que la red de Mureina, es decir, esa pared celular, ¿no? La pared celular, esta que yo les conté antes, es muy desarrollada, es muy ancha. Tiene hasta 40 capas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta que está acá es la membrana plasmática. ¿La ven? Esos son los fosfolípidos que ustedes aprendieron en biología. Por encima, en violeta, está la pared celular de las células bacterianas, de las células gram positivas. Esta que está acá. ¿Sí? Esto es algo que hace, digamos, a la taxonomía, es decir, la primera gran clasificación que yo tengo que hacer cuando voy a identificar una bacteria es diferenciarla en gram positiva o gram negativa. A partir de ahí puedo seguir después en toda la clasificación. ¿Se entiende? Bueno, esa pared tiene característicamente, o sea, es algo que lo caracteriza, a que, vieron que yo les decía que acá había una serie de aminoácidos que formaban estos polipéptidos. Bueno, en particular, acá hay presencia frecuente de estos dos aminoácidos. El diaminopimélico, que es un aminoácido que nosotros no lo tenemos, y la lisina. La lisina sí la tenemos nosotros, pero el ácido diaminopimélico no. ¿Sí? Esta pared tiene poca cantidad de proteína, prácticamente nada, y tiene algo que no tiene la célula gram negativa, que es unos ácidos que se denominan ácidos teicoicos, que son unos compuestos orgánicos, ¿sí? Precisamente con el grupo ácido, que ven que como que están metidos, ¿no? Ahí entre medio de la pared. Y sobresalen, van saliendo hacia afuera. Entonces, ¿qué cosa diferencia a la gram positiva? Dos cosas importantes. El ancho de la pared es mucho más ancha y esta presencia de ácidos teicoicos. Ahora fíjense las gram negativas. Las gram negativas tienen una capa muy finita de peptidoglucano. ¿Se ve? Esta que está acá. Entonces, la membrana está acá y ahí solamente tengo la pequeña, ¿sí?, pared de peptidoglucano. Ahora, ¿qué diferencia tiene? Bueno, justamente que, ¿vieron que acá les decía que tenía el diaminopimélico o lisina? Bueno, en este caso, siempre va a estar el mesodiaminopimélico, es decir, siempre va a estar ese aminoácido y nunca va a contener lisina. No va a tener puentes interpeptídicos, es decir, no va a haber puentes entre ellos. Fíjense, no va a haber puentes como acá. ¿Por qué? Porque acá solamente hay una pequeña capita. Y esto es algo que es solo de las gram negativas y que también hace a las características que tiene. Las gram negativas tienen una membrana externa, esta que está acá, cosas que la gram positiva no tiene. ¿Se ve?
Esa membrana externa es de la misma naturaleza que la membrana interna, es una capa fosfolipídica, ¿sí? Pero tiene varias cosas. Tiene, por un lado, ¿sí? Un lípido que se conoce como lípido A, que actúa como si fuera una endotoxina, ¿sí? Estas bacterias lo que pueden hacer es producir toxinas dentro, digamos, del cuerpo, que en realidad la toxina es ese resto de lípido A que tiene la bacteria, ¿sí? Esa presencia de esa endotoxina es lo que me da síntomas propios de la infección. En general, son las que hacen levantar la temperatura. Entonces, cuando uno tiene fiebre, muchas veces es por ese lípido A. Y después, otra cosa que tienen es un polisacárido O. El polisacárido O va a estar afuera de la membrana, o sea, va a estar hacia afuera y va a actuar como un antígeno, de manera tal de que va a ser útil para poder diferenciar cepas. Es como una marquita más que le da a la bacteria para yo poder decir qué tipo de bacteria es. La lipoproteína A es esta que está acá y los antígenos, el polisacárido es esto que está acá afuera. Entonces, ¿qué tiene las gram negativas? Las gram negativas tienen un espacio, ¿sí?, entre la membrana interna y la membrana externa. Tiene este espacio que se llama espacio periplásmico. Fíjense, ven que les dice cómo es la endotoxina, el lipopolisacárido. Tiene el lípido A, tiene una partecita que es el core y el polisacárido O. Eso es lo que está presente en las gram negativas. Si uno la mira en un corte, si uno cortara un pedacito de la pared celular, ¿no?, membrana y pared celular de las gram negativas y un pedacito de las gram positivas, lo que vería sería esto. La membrana está acá. Esta es toda la pared celular de las gram positivas con los ácidos teicoicos. Esta es la pequeña pared celular, el espacio periplásmico y acá la membrana externa. ¿Se ve la diferencia? Muy bien. Entonces, debido a esta diferencia en composición, es que la tinción de gram, porque por esa misma razón se llaman gram negativas y gram positivas, es diferente. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, cuando uno tiene que hacer una tinción, vamos a suponer que yo les cuento más o menos para que se den cuenta. Vamos a suponer que a ustedes les crecieron en unas placas, les crecieron bacterias. Y entonces uno quiere ver qué tipo de tinción tiene. Entonces, a ver, esperen que voy a buscar algo, a ver si puedo mostrarles. Esperen,
Aguántenme. Que les quiero ver si les puedo mostrar. Acá está. No se me fueron, ¿no? Acá, les quiero mostrar una imagen, a ver si se ve. Bueno, esperen que... Bueno, no sé si se ve ahí, ¿se ve la imagen? Sí, profe. Perfecto. Ustedes tienen en la placa, ¿no? Tienen diferentes tipos de bacterias. O sea, ustedes se dan cuenta de que puede haber diferentes tipos. Entonces, ¿cómo se procede para poder hacer una coloración? Lo que tengo que hacer es tomar, ¿sí? Con un ANSA, que es esa herramienta que tenemos en el laboratorio. Previamente la tuve que haber flameado para esterilizarla. Y toco, ¿sí? Un pedacito de la colonia que yo quiero identificar. Y lo que hago es hacer lo que se denomina un frotis, ¿sí? El frotis se hace sobre una placa de Petri, sobre un porta, no placa de Petri, la placa de Petri es esta, sobre un porta, ¿sí? Y se puede colocar apenas una gotita, o si no simplemente, ¿sí? Se expande lo que hayamos juntado de acá de la bacteria y se hace lo que se denomina un frotis. El frotis le tiene que quedar finito, no puede ser un bodoque. ¿Por qué? Porque como ustedes lo tienen que teñir, si ese frotis es muy grueso, después no se va a poder ver al microscopio, porque como que le va a quedar como muy ancho para que pase la luz, ¿verdad? Bueno, entonces, así es como se hace. Una vez que yo tengo el frotis hecho, tengo que hacer los pasos. Entonces ahora voy a los pasos, que se los voy a mostrar con lo que... que se me fue, espera. Aguántenme. Ahí llego. Bien, entonces les decía, una vez que yo tengo hecho ese frotis, ven que les dice acá fijación, ¿no? Bueno, eso es hacer el frotis. Tengo fijado en ese porta. Entonces, lo primero que se va a colocar sobre ese porta es un colorante que se conoce como colorante principal, que es un colorante que es color violeta, cristal violeta, ¿sí? Entonces, por encima del porta, ustedes tienen hecho el frotis y van a colocar el colorante, ¿sí? Y van a esperar. Generalmente les dice que tienen que esperar 1 minuto, ¿sí? Una vez que esperaron el tiempo, se lava con agua. Luego se le coloca el segundo colorante que se conoce como mordiente. Ese colorante es Lugol, tiene yodo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ese? Lo que va a ocurrir ahí es que este colorante que tiene yodo
va a interaccionar con los componentes digamos, de la pared, con los componentes del cristal violeta, y va a formar un complejo, ¿sí? Entra a la célula y forma un complejo con el cristal violeta. Y fíjense que ahora, hasta acá, las dos están teñidas, las dos células están teñidas de color violeta, ¿sí? Nosotros hasta ahora no vemos nada al microscopio. Estamos haciendo la tinción. Entonces, después, ¿qué hacemos? Lavamos de vuelta. Y ahí le vamos a agregar una solución alcohol acetona, 50%, es decir, mitad y mitad, de alcohol y de acetona, que es un decolorante. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Esta solución va a decolorar, ¿sí?, a ese complejo en las gram negativas. ¿Sí? ¿Por qué va a decolorarlo? Porque va a atravesar la membrana externa, la solución alcohol-acetona, y como la capa de péptido-glucano es muy finita, ¿sí?, va a poder ingresar a la célula y lo va a decolorar al complejo que se había formado antes. ¿Me siguen hasta acá? Pero ¿qué va a pasar con las gram positivas? Eso no va a poder ocurrir. ¿Por qué? Porque, primero, que no tiene una membrana externa, y segundo, tiene una capa de péptido-glucano muy gruesa. Entonces, lo que hace esta solución es como si yo les dijera secarla a esa pared. Hace que se cierre la pared y que no pueda salir, ¿sí?, nada. Entonces, el complejo violeta-lugol que había sido formado antes, ahora va a quedar retenido adentro de la célula. Entonces, en esta parte, yo tengo células que están incoloras y células que están teñidas de violeta. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago ahora? Lo que hago es agrego otro colorante, que para lo único que hace es para justamente resaltar a las gram negativas, que eran incoloras. Ese colorante es un colorante de contraste, que es la safranina, que es color rosado. Entonces, cuando yo le agregué ese colorante, estas que eran violeta oscuro, no le va a pasar nada. No les va a cambiar el color. Y estas se van a quedar de color rojas o rosadas. Y entonces yo lo que voy a ver es esta diferencia. Estas que está acá son gram positivas y estas que está acá son gram negativas. ¿Se entendió? Sí. A ver. Esto se hace en el laboratorio y hay que hacerlo paso por paso. Sí, Daniel, decime. No, está bien, quería mandar dedito. Que había sido que habías entendido. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Débora, sí. Eso yo lo he visto hacer en los... Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Débora? Bien. Eso lo he visto hacer en los PAP. Sí, en realidad la coloración que se usa ahí no es esta, pero es parecida, claro. Sí, es verdad, es muy parecida, pero no es, se usa otro, Lugol. Exacto, se usan otras coloraciones, pero bueno, si vos viste cómo se hace el PAP, o sea, viste que cuando uno toma la muestra, te hacen como un extendido. Sí, es verdad. Bueno, eso es lo mismo, eso Sí. sería lo mismo. Lo único que hay en el PAP vos estás tomando muestra de en este caso es del tejido. Sí, es verdad. Sí, igualmente esta técnica que vos estás explicando, perdón, usted está explicando,
No, puedes decir de vos, no pasa nada. Yo, por ejemplo, soy enfermera de piso y bueno, nosotras andamos metidas por todos lados porque es un hospital chico, entonces siempre andamos con las bioquímicas, lo vemos. Claro. Yo, por ejemplo, que soy media chismosa, siempre les pido que me muestren, por ejemplo, cuáles son los leucocitos, cuáles son, bueno, las Escherichia coli. Tuvimos otra vuelta de amebiasis, entonces las chicas cuando encuentran huevos me llaman y bueno, ahí uno puede ver esta técnica, obvio, ¿no? Claro, eso estaría bueno. Si ustedes tienen posibilidad, porque yo no tengo posibilidad o sea, yo les podría traer imágenes digamos, de internet, pero lo ideal sería que si ustedes tienen posibilidad, a lo mejor, como vos, Débora, que quizás de onda te pueden mostrar al microscopio, vos lo que podés hacer ahora es decirle, mirá, yo justo estoy dando gram positivas, gram negativas, déjame, si tenés algún preparado, déjame para verlas, para ver realmente cómo se ven. Y vos vas a ver, lo que yo te estoy contando, vos lo vas a ver al microscopio tal cual. Sí, Graciela, me ibas a decir algo. Profe, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Estás trabajando, Graciela? Estoy trabajando y no me podía conectar porque en el hospital no hay internet desde la compu. Y bueno. me conecté. Hoy no hay, no sé qué pasó, porque siempre el año pasado, siempre de tarde he trabajado y he estado conectada sin problema. Pero justo me avisan ahora que tengo una urgencia, o sea que me tengo que desconectar. ¿Sí? Vaya tranquila, vaya. Hay una compañera que es una genia que nos graba las clases, así que no me voy a perder nada. Bueno, aparte después tienen todos los PowerPoint subidos, o sea que quédense tranquilas, no pasa nada. Muchas gracias. Dale, Graciela. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, así que estaría bueno si alguno más puede tener acceso, ¿no? a ver al microscopio. Es muy lindo. Hay otra coloración que yo no se las traigo acá porque no es, o sea, si bien se suele hacer en el laboratorio, pero no es algo que sea de rutina, que es una coloración que se llama son bacterias ácido-alcohol resistentes, ¿sí? Que esas solamente son algunas bacterias que presentan una característica que se tienen que colorear con otro tipo de coloración. Pero esta coloración de Gram es, por excelencia, digamos, la más utilizada y es la que a nosotros nos sirve para justamente clasificar a las bacterias en estos dos grandes grupos. Por eso no quiero apabullarlas con la otra porque no tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno. ¿Quién me pregunta? Verónica, sí. Entonces, la gram positiva, al tener la capa muy gruesa, no traspasa, ¿no? Y a la gram, o estoy equivocada. No sé si lo entendí bien, por eso le estoy preguntando. Sí, es así. Cuando uno hace la coloración, el punto crítico es la decoloración. Entonces, yo las tenía las dos con el cristal violeta y le coloqué el Lugol, que es el mordiente, se le dice. Que eso lo que hace es armar como un complejo. Lo crítico acá es que cuando yo voy a decolorar, las que se van a decolorar van a ser las gram negativas. Las gram positivas no se van a decolorar. Eso es importante que cuando uno hace la decoloración, el tiempo de decoloración es crítico, porque si yo dejo pasar mucho más tiempo, puede ser que a lo mejor se me termine decolorando la gram positiva, pero no por su estructura, sino porque le dejé un montón de tiempo el decolorante, ¿sí? Entonces, por eso es crítico el tiempo. Y una vez que yo tengo eso, ahí es donde yo ya ahí tengo la gran diferencia. ¿Para qué se hace el tercer colorante, que sería el colorante de contraste? Eso se hace justamente para poder visualizar las que serían transparentes, las que quedarían incoloras, ¿sí? Entonces se le agrega el otro colorante para yo poder visualizarlas. Pero es así. Y la pregunta clave es, ¿debido a qué
es la diferenciación entre gram positivas y gram negativas? Es debido a la composición de la pared. Esa sería la respuesta correcta, ¿sí? O sea, si alguien le pregunta, ¿y por qué se tiñen de diferente manera? Por la composición de su pared. Eso es. Muchas gracias, profe. Me quedó claro. Muy bien. Bueno, 5 minutitos les doy, busco la otra presentación y arrancamos, así los puedo liberar un ratito antes. ¿Puede ser? Bárbaro. Como yo les había anticipado, que permite la movilidad, ¿sí? Esa estructura se llaman flagelos. Los flagelos son apéndices largos y finos, y la posición que puede tener los flagelos va a variar dependiendo de las bacterias. ¿Qué es lo que le permite a la bacteria? A la bacteria le permite movilizarse y llegar a zonas de su microentorno, ¿sí? ¿Esto para qué lo hace la bacteria? Y lo hace porque generalmente se ve atraída, ¿no?, por algún tipo de taxismo, ya sea, puede ser atraída, es decir, un taxismo positivo, es decir, por ejemplo, por nutrientes, o puede ser taxismo negativo, es decir, porque encuentra algo que le es desfavorable, entonces se va para el otro lado. Los flagelos pueden ser únicos, pueden ser varios, pueden ser hacia ambos lados, pueden ser varios hacia ambos lados, pueden ser como tipo pelitos plegados al viento, como ustedes quieran. Ahora, los flagelos tienen una estructura, ¿sí?, que está muy bien estudiada y no son cualquier cosa. Los flagelos tienen unas subunidades, están compuestos por unas proteínas específicas que se denominan flagelinas y proteínas del motor, que van a estar ancladas a la membrana y a la pared. ¿Qué es lo que hacen esas proteínas? Bueno, esas proteínas, como por ejemplo las proteínas del motor, lo que van a hacer es provocar la rotación del filamento y la dirección del mismo. Ahora, para que esto ocurra, esto necesita de energía. Entonces, esa energía la va a dar un gradiente, se dice, de protones, o sea, de hidrógenos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la misma forma en que se generaba el ATP cuando ustedes estudiaron en biología, que adentro de la mitocondria se va generando un gradiente, ¿sí?, de protones, que se le dice, y eso es lo que hace que después tenga suficiente potencial para poder fabricar un ATP, ¿no?, fabricar una molécula de ATP. Bueno, acá es más o menos parecido. Necesita tener energía para poder moverse, si no, no se puede mover. Y ese gradiente de protones es lo que me va a regular la velocidad de la rotación. Estas estructuras son estructuras bastante complejas, y están estudiadas, y justamente lo que pueden tener es diferentes, digamos, direcciones, ¿sí? Y también cómo están dispuestos es también una característica para la clasificación. O sea, todo sirve para la taxonomía de las bacterias, Bueno, por ejemplo, puede haber flagelos, ¿sí?, que tengan rotaciones, que solamente ven que les dice son flagelos unidireccionales. Entonces solamente pueden ir hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cómo mueven el flagelo. Hacia la derecha o hacia la izquierda, o sentido horario, sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces van en una sola dirección. Después, por ejemplo, estos pueden girar
o sea, pueden tener un sentido horizontal y en un momento tienen sentido vertical. Como que hacen rotan, digamos, el ángulo, ¿sí? Y estos es cuando tengo varios flagelos, que lo que puede pasar, que en un momento esos flagelos estén todos pegaditos y direccionados. En un momento esos flagelos se desenroscan alrededor de la célula y luego se vuelven otra vez a enroscar para que la célula, ¿sí?, se direccione de nuevo para el otro lado. Entonces, ¿de qué es el movimiento que tiene la dirección del... ¿Cómo? ¿De qué depende la dirección? Bueno, justamente es lo que les decía. El estímulo se llama taxismo. Entonces, por ejemplo, puede ser un taxismo, vamos a suponer un taxismo físico o químico. Por ejemplo, físico puede ser si estas bacterias a lo mejor se ven atraídas por la luz, por ejemplo, ¿sí? O no, o se ven repelidas. Y químico, por ejemplo, puede ser o bien alimentos o puede ser alguna sustancia química que en realidad sea al revés, o sea, que las esté, digamos, llevando para el otro lado. Entonces, por eso les decía que puede ser positivo o negativo, ¿sí? En general, lo que hacen es favorecerle, digamos, el crecimiento y la supervivencia. Ahí es lo que les decía, la quimiotaxis y la fototaxis. Es la respuesta, quimiotaxis, la respuesta a agentes químicos, y la fototaxis, respuesta a la luz. Entonces, dependiendo del tipo de taxismo que tenga, es cómo se pueden mover, ¿no? Y bueno, a su vez, las bacterias tienen receptores que son los que justamente le van a censar esto, ¿no? Para decir, bueno, para dónde tengo que dirigirme. Entonces, flagelos, esto es lo que tienen que ir memorizando. Flagelos es para movilidad, ¿sí? Ahora tenemos otras estructuras que son las fimbrias, que tienen que ver con la fijación, ¿sí? Son estructuras similares al flagelo, pero en general son más cortas y más numerosas. Y no participan en la motilidad, o sea, estas fimbrias no son las que hacen mover a la bacteria, sino que lo que van a hacer es favorecer su fijación, ¿sí? Hacen que se adhieran a superficies. Esto es muy importante para ustedes como futuros, ¿sí?, técnicos en esterilización, porque justamente después esto va a estar muy relacionado con la producción de biofilm, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y después hay otra estructura que se denomina pili, que son como si fueran pelitos, son parecidos a las fimbrias, pero son un poquitito más largos, en general son únicos, y estos están involucrados en un mecanismo que es el mecanismo de conjugación, que es el mecanismo que tienen las bacterias para transferir material genético. Es la forma en que las bacterias se comunican unas con otras y pueden pasar material genético de una a la otra, ¿sí? Eso, por ejemplo, es lo que da la resistencia, por ejemplo, a los antibióticos. O sea, cómo hace una bacteria para adquirir resistencia a los antibióticos. Y porque otra bacteria que seguramente por mutación ya la tenía a esa resistencia, le pasa ese material genético donde está la resistencia al antibiótico por conjugación, y entonces esas bacterias terminan ahora siendo también resistentes al antibiótico,
¿sí? Son distintas formas de transmitir información. Bueno, las bacterias, ¿sí?, secretan digamos, un componente, ¿sí?, que está justamente formado por polisacáridos, polipéptidos, y a veces tiene de los dos, que es como si fuera una gelatina, como algo viscoso, adherente, que se denomina glucocálix, ¿sí? Esto es lo que le da a la bacteria dos propiedades. Una, la adherencia a la superficie, y la otra, la resistencia. Si ese glucocálix se adhiere de forma rígida a la pared celular, forma lo que se conoce como cápsula. Entonces, a veces se ven microorganismos que se dice que son encapsulados. Entonces, cuando uno los mira al microscopio, por ejemplo, con una técnica que se llama de la tinta china, es decir, se coloca una gotita de tinta china y se pone un poquitito de estos microorganismos, la tinta china, que es todo negro, no va a ingresar y vamos a ver el halo de la cápsula. ¿Sí? Y si ese glucocálix está, digamos, adherido de manera laxa, bueno, es lo que se conoce como capa mucilaginosa. Es lo que va, digamos, a ser como el pegote para que esas bacterias empiecen a adherirse y después entonces puedan formar el biofilm, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Pero esto lo fabrica la propia célula, ¿sí? La bacteria lo fabrica, ¿sí? Y después, ¿vieron que les dije que podíamos tener inclusiones que estaban como rodeadas de la misma membrana de la célula bacteriana? Vieron que les dije que no tienen organelas, pero que podían tener algunas inclusiones. Bueno, esas inclusiones son de diferente tipo y son depósitos de reserva que tienen las bacterias. ¿Y de qué pueden ser? ¿Qué pueden incluir? ¿Qué pueden depositar? Bueno, por ejemplo, pueden ser de glucógeno y almidón. Entonces, lo que se van a ver ahí son gránulos de polisacáridos. Entonces, se la ve como si fueran gotitas, ¿sí?, blanquitas, blancas, de glucógeno y de almidón. Pueden tener un ácido, que es el ácido polibeta hidroxibutírico, el PHB. En ese caso son inclusiones lipídicas. Este ácido es un ácido que ahora está muy de moda porque es un ácido que se utiliza para hacer biopolímeros. Para hacer lo que se conoce como bioplásticos. Entonces, ¿qué se hace con estas bacterias? A estas bacterias se las induce, se las coloca en una situación de estrés para que ellas fabriquen este PHB o ácido polihidroxibutírico. Luego se extrae ese ácido y se lo usa como si fuera, en vez de polietileno, por ejemplo, o sea, en vez de ser un plástico derivado del petróleo, es un plástico derivado de una bacteria. Por eso es un bioplástico. Si ustedes prestan atención, en algunos envases les va a aparecer un simbolito que tiene como una hojita verde. Por ejemplo, los envases de Coca-Cola o algunos shampoo tienen ese simbolito.
¿Eso qué quiere decir? No es que todo el envase esté hecho de eso, pero lo que sí se ha hecho una parte. Entonces reduce el impacto ambiental, porque bueno, es menos la cantidad de plástico que no se degrada, ¿no? Estos son bioplásticos que se pueden degradar. ¿Sí? Otra inclusión puede ser de azufre. ¿Sí? Otras pueden ser de polifosfatos, que son gránulos metacromáticos, se los ven como así, ¿sí? Como medios negritos. Y hay una inclusión bastante particular que se la llama magnetosomas, ¿sí? Que son inclusiones de óxido de hierro. ¿Sí? Por eso magnetosomas, pues son capaces de adherirse, ¿sí? como si fuera con imán. ¿Sí? Bueno, y ahí creo que llegó esta segunda clase. Bueno, me vino bien que no sean tan largas, así me puedo ir a ver a mi hijo. Les tomo asistencia, ¿les parece? Bueno, escuchen, la clase que viene vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema de las endosporas. Cómo las bacterias fabrican, digamos, estas estructuras, que son estructuras de resistencia. ¿Sí? Y creo que les voy a dar para leer un artículo, ¿sí? Periodístico que salió por ahí, pero tengo que pensarlo, así que vayan aprontando la lectura. Bueno, esperen que voy a la asistencia. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Re bien. Bueno, mejor así. Bueno, a ver acá. Hoy es tanto como 13, sí. Bueno, Analía me parece que ya directamente creo que no viene, ¿no? Me habían dicho. Tengo que pedir que ya la quiten. Ignacio Andrade, ¿está? Presente, profe. Muy bien, Ignacio. Daniel, ¿está? Presente, profe. Sí. Muy bien, Daniel. Nayara, ¿está? Presente, profe. Perfecto. Uriel, sí, Uriel, o Sebastián, no me acuerdo. Ahí, Uriel. Sí, Uriel, perdón. Vanessa Carrizo. Presente. Muy bien, Vanessa. Débora. Presente, profe. Bien, Débora. Graciela, que me dijo que estaba trabajando. Bien. Yamila. Presente, profe. Perfecto, Yamila. Anabela, del Soto. Presente, profe. Muy bien. Verónica Hoyos. Presente, profe. Excelente. Josué, ¿puede ser? ¿Lera? Presente, profe. Muy bien. Aida. Presente, profe. Excelente. Yamila Montiel. ¿No está Presente, Yamila? profe. Sí, acá ahí estoy. está. Muy bien, Yamila. Gabriel Palacio. Presente, profe. Muy bien, Gabriel. No, está bien. Cintia Paz. Presente, profe. Excelente. Richard, me dijo que estaba Richard. Creo que no sabía. A ver. Sí, ahí está. Esperen que vuelvo. Richard estaba presente. Y Alejandro estaba. Presente, profe. Sí, te había visto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces,
Fíjense que ya están subidas estas 2 clases. Para la próxima entonces vamos a ver endosporas y seguramente les voy a dar para leer algo.